no se detiene. El infierno que Ucrania hace pasar a los ocupantes de Crimea sigue igual. Solo se está volviendo más fuerte. ¿Cómo? Ucrania cortó otro corredor terrestre clave con Crimea, atacando desde ambos lados. Crimea ya no es una península, ahora es una isla. Aislada, desprovista de apoyo. El plan de liberación de Ucrania es tan perfecto que una trampa letal se cierra sobre los ocupantes rusos. Putin pierde el control. Y lo mejor de todo es que Rusia vio que todo esto venía, pero aún así no pudo hacer nada para detenerlo. Los llevamos al estrecho de Kerch. Este estrecho, usado mucho tiempo por Rusia como ruta logística, fue una de sus mayores fortalezas. Pero ahora, Ucrania tiene drones de ataque de alcance medio, lo que significa que el estrecho de Kerch se ha transformado de un activo a una gran desventaja. Eso fue justo lo que vimos la noche del 21 de junio. Ucrania atacó una y otra vez. Al final del bombardeo con drones, se reportaron incendios en Kerch ocupada, así como en el puerto Kavkaz de Rusia, que está en la región de Krasnodar y dentro de Crimea misma. Otra arteria está siendo cortada. El combustible y suministro rusos fluyen como un torrente de sangre. Ucrania no está ocultando nada de esto. Tras los ataques, el presidente Zelensky usó Telegram para restregarle a Putin el fracaso ruso. Zelensky compartió imágenes de las secuelas de un ataque ucraniano y dijo: "Nuestras sanciones anoche afectaron la logística militar, la industria petrolera y la defensa aérea de los ocupantes. Esto es solo una respuesta a los ataques brutales de Rusia contra nuestro pueblo. Agradezco a los guerreros del Servicio de Seguridad, fuerzas de sistemas no tripulados, inteligencia de defensa y fuerzas de operaciones especiales de Ucrania por su exitoso trabajo a unos 300 kilómetros del frente". Ucrania confía en recuperar lo que hace por una razón. Sabe que Rusia está atrapada en Crimea y que Putin no puede hacer nada. El 21 de junio vimos que los numerosos ataques de Ucrania muestran que las soluciones de Rusia para el bloqueo logístico en Crimea no son suficientes. Informes de testigos, detección satelital de incendios y reportes de Ucrania nos dan la historia completa. Atacaron instalaciones a ambos lados del estrecho de Kerch, como infraestructura marítima de petróleo en Krasnodar y un depósito en Kerch. La primera instalación sirve para llevar combustible a Crimea y territorios ocupados. Ubicada en la lengua de Chushka, es uno de los centros logísticos clave de Rusia en el Mar Negro y el Mar de Azov. El puerto de Kavkaz en Krasnodar es clave para abastecer a los ocupantes en Crimea y el sur de Ucrania. Un depósito de petróleo en llamas reduce el combustible para las fuerzas de Putin. Ucrania pudo haber atacado el complejo de gas licuado de la terminal y-gas en el depósito y destruido combustible. El canal de Telegram Viento de Crimea informa que el sistema satelital de una empresa de la NASA detectó anomalías térmicas en la región del estrecho de Kerch que comenzaron alrededor de la 1 de la madrugada, hora local. Anomalías térmicas se traducen en incendios masivos y aterradores de los cuales no hay escape. United 24 Media agrega que testigos presenciales en el lugar reportaron explosiones, drones y los fallidos intentos de las defensas aéreas rusas por detener estos ataques en varias regiones, incluyendo Kerch, Bakhchisaray, Sebastopol y Simferopol. Las imágenes ya han comenzado a difundirse en las redes sociales. Además de lo que compartió Crimean Wind, videos de Serhiy Stanenko en X muestran el puerto de Kerch en llamas tras el ataque masivo con drones de Ucrania. Vemos incendios masivos, humo elevándose en el aire y videos de enormes llamas que Ucrania ha provocado. Todo esto está empezando a convertirse en una imagen común en la invasión de Putin. Un país que supuestamente no podía atacar a Rusia a distancia, ahora lanza drones casi a diario para destruir su infraestructura energética y paralizar la logística hacia Crimea. Un ataque por ambos flancos ya era grave para Rusia, pero Ucrania aún no había terminado. Tras el ataque a Ucrania, la Fuerza de Tarea rusa de Krasnodar publicó un mensaje interesante en Telegram. La noche del 21 de junio, una persona falleció en el cruce del ferry de Kerch tras un ataque enemigo. El ferry Panagia fue atacado en el cruce de Kerch en Tembriuk. Según informes preliminares, una persona murió y otra resultó herida. Rusia claramente está tratando de crear una narrativa en la que Ucrania ha atacado un ferry civil, ya que no menciona ningún propósito militar para este ataque, pero Rusia está mintiendo. De nuevo, el Panagia no es un ferry de crucero. Según United 24 Media, este ferry es ahora esencial para la logística rusa, ya que los ataques ucranianos al puente de Kerch, que une Rusia y Crimea, forzaron a las fuerzas de Putin a abandonar esa ruta terrestre.
Analistas de fuentes abiertas han documentado que este ferry ha sido usado para transferir componentes de misiles de defensa aérea y equipo militar entre Rusia continental y Crimea. El grupo de Prigozhin quiere que creas que Ucrania mató sin piedad a alguien que viajaba en un ferry. Lo que no te dicen es que este ferry era un recurso militar y que Ucrania simplemente lo atacó con fuerza. Rusia respondió con pánico tras el ataque al ferry. Todas las operaciones de ferry entre Puerto Kavkaz y Kerch han sido suspendidas, y las autoridades rusas instruyeron al ejército a usar rutas terrestres que pasan por Rostov del Don, Melitopol, Mariupol y Simferopol. Parece buena idea. No es como si Ucrania llevara semanas desatando un infierno de drones sobre la autopista R-280 que une estas regiones por semanas. Espera, eso es justo lo que Ucrania hace. A los secuaces de Putin les han dicho que tienen que salir de Guatemala para meterse en Guatepeor por una ruta terrestre que los drones ucranianos controlan. Eso es desesperación pura y muestra lo mal que Rusia mantiene abastecidos a sus fuerzas ocupantes en Crimea. La solución de Putin a que una vía fluvial clave haya sido cortada es enviar a sus soldados por una autopista de la muerte donde los drones de Ucrania podrían atacar en cualquier momento. Y Rusia no podrá hacer mucho para proteger su carga y suministros en la RR-280. Ya vulnerable, esa carretera y toda Crimea, junto con sus rutas logísticas, se han vuelto un objetivo mayor. Ucrania eliminó algo más importante durante su incursión del 21 de junio, aún más de las defensas aéreas que se supone deben proteger todo esto. El Servicio Secreto de Ucrania, SBU, lo reveló en Telegram declarando. Además, el SBU y las SOU deshabilitaron 4 estaciones de radar del sistema de misiles antiaéreos S-400 y 2 sistemas de misiles y cañones antiaéreos Pantsir ubicados directamente en el puente de Crimea. Unidades de defensa aérea estaban cerca del cruce atacado después por Ucrania. Aquí vemos un enfoque inteligente y escalonado para los ataques. Eliminan defensas aéreas y luego atacan objetivos. Pero hay más que eso. Con la pérdida de 3 sistemas de defensa aérea, más que se suponía debían proteger Crimea y su logística, Rusia ahora tiene que lidiar con el agravamiento de un problema enorme, que es lo que está haciendo posible todo esto desde el principio. Rusia está quedándose sin defensas aéreas. Y eso significa que Crimea está pasando de ser una península a ser una isla aislada que no puede defenderse por sí misma. Ese es el objetivo de Ucrania, y todo es parte del plan perfecto del que Rusia no puede escapar. Antes de continuar, les recuerdo que están viendo el show militar. Si no se han suscrito, aprovechen para hacerlo antes de volver al informe. Dejemos algo muy claro. Las fuerzas rusas en la Ucrania ocupada dependen de Crimea. Durante gran parte de la invasión de Putin, Rusia ha usado Crimea como base para abastecer a sus tropas en Ucrania. Ese estatus está cambiando, y el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, explica cómo. Él dice que Ucrania está convirtiendo Crimea en una isla, lo que va a traer consecuencias muy inesperadas para los rusos. Fyodorov no dijo nada más. Tal vez no quiso arruinar la sorpresa, pero podemos especular, y hay 3 escenarios muy claros que Ucrania podría crear si logra aprovechar todo lo que está haciendo para aislar completamente Crimea. Crimea abastece a las tropas rusas en las zonas ocupadas de Zaporizhia. Esas tropas deben avanzar hacia la ciudad capital regional, y Putin exige que Rusia la capture antes de que termine el verano. El avance ya es lento. Aunque intensificó los ataques, RBC Ukraine informa que Rusia no logró avances significativos en Zaporizhia. Los títeres de Putin tienen poco más de 2 meses para cumplir el objetivo impuesto por su líder loco. Ya parecía poco probable. Si esas fuerzas se aíslan de Crimea, un ataque improbable será imposible. La ciudad de Zaporizhia resistirá, y Rusia terminará enfrentando otro año en el que no ha podido aprovechar los meses de verano. Luego está Jersón. Quizá ya sepas que este oblast ha estado en las noticias últimamente. A inicios de junio, Ucrania atacó con drones el puente de Chernóbil, que une Jersón con Crimea, y luego los cruces alternativos que Rusia usó para su logística. Eso por sí solo señala una consecuencia bastante obvia de que Ucrania convierta Crimea en una isla. Rusia realmente empezará a tener dificultades para mantener las regiones ocupadas de Jersón. Ucrania obligó a las fuerzas de Putin a abandonar la capital del Oblast en 2022 gracias a constantes ataques contra la logística rusa en la orilla occidental del Dnieper, lo que hizo insostenible mantener la ciudad. Lo que estamos viendo ahora en Jersón es la misma estrategia, desarrollándose a una escala mucho mayor. Rusia controlaba cerca del 75% de Jersón y Zaporizhia en el verano de 2025 según Al Jazeera.
El aislamiento de Crimea por Ucrania dificultará a Rusia mantener el control sobre zonas del Oblast donde su dominio es tenue. Putin se verá obligado a tomar una decisión: desviar más tropas de otras regiones ocupadas para mantener el control en Jersón o cederlo a Ucrania. Ninguna opción es buena para Putin. Esto nos lleva a la tercera consecuencia inesperada de que Ucrania haga de Crimea una isla. Si Ucrania logra aislar completamente Crimea, y ese trabajo aún no se ha hecho, entonces Putin tiene que tomar otra decisión enorme. ¿Continúa enviando tropas al Donbass, foco de discusiones de paz por más de un año? Putin quiere que Ucrania ceda esa región y ha impuesto a sus soldados el casi imposible objetivo de tomarla antes de septiembre, lo que muestra cuánto la desea. O Putin desvía más fuerzas y equipo a Crimea para reforzar sus defensas y contrarrestar el aislamiento, debilitando así la ofensiva en Donbass y exponiendo aún más la retaguardia rusa en esa región a más ataques aéreos. De nuevo, ninguna es una buena opción. De cualquier forma, Putin pierde el control que dice tener sobre una región que asegura debe ser de Rusia. Y Ucrania lo está obligando a acercarse a tomar su decisión. Además de todos sus ataques contra la logística rusa, los drones de Ucrania también atacaron directamente Crimea el 21 de junio. Sergei Aksionov, gobernador títere de Putin en la península, anunció la suspensión de ventas de combustible en estaciones de servicio el mismo día que un gran depósito se incendió. Este tipo de situación solo puede continuar por un tiempo antes de que Putin tenga que tomar una decisión. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que el plan de Ucrania para Crimea sea tan perfecto. Lo que estamos viendo aquí en todo esto es que Ucrania está llevando a cabo un plan que es simple en su esencia, pero que se está ejecutando de manera tan brillante que deja a Rusia sin una verdadera escapatoria. Ben Hodges, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, explica el plan brevemente. Hodges llamó a Crimea el punto clave de la guerra y dijo a Ukraine Informer, lo que Ucrania hace en una entrevista del 27 de mayo. Ahora, para mí, esto va a ser un poco simplista, pero hay como una primera fase o el primer paso para la liberación de Crimea, que es aislarla, cortar esa carretera que va a Yankov, destruir el puente, dice Hodges antes de agregar. El número 2, relacionado con tu pregunta, es volverlo inutilizable para los rusos. Quiero decir, Ucrania ahora tiene la capacidad de golpear cada metro cuadrado de Crimea. Tienes ataques precisos que pueden llegar a cualquier lugar y no hay misterios sobre la ubicación de los rusos, aeródromos, marina o su logística. Todo está visible. Solo sigues atacando para que los rusos vean que no pueden quedarse en Crimea, pues no les sirve de nada ahí. Eso, en pocas palabras, es lo que está haciendo Ucrania. El aislamiento de Crimea sirve para muchos propósitos en términos de hacer que lugares como Jersón y Zaporilla sean mucho más peligrosos para Rusia. Cortar las líneas de suministro de Crimea causará más muertes entre los soldados mal equipados de Putin y permitirá a Ucrania lanzar contraofensivas en un frente ruso debilitado. Pero el objetivo siempre es recuperar Crimea. Y en lugar de enviar tropas a la península, Ucrania está trabajando para lograrlo, haciendo que mantener Crimea sea inviable para Putin. Como dice Hodges, Ucrania conoce cada objetivo militar clave en la isla. La campaña continua contra las defensas aéreas en Crimea vuelve alcanzables esos objetivos. Y ahora que Ucrania está destrozando la logística rusa que entra y sale de la península, Rusia está en serios problemas. Uno a uno, los lazos se cortan. El ataque del 21 de junio convierte otra ruta en una zona de muerte. Pronto, Crimea va a quedar aislada, a la deriva como una isla. La península estará prácticamente bloqueada, lo que afecta toda la campaña de Rusia en Ucrania. Ahora, la tarea de Ucrania no es solo mantener la presión sobre Crimea, sino ampliarla. El ritmo de los ataques tiene que aumentar, y según la prensa Euromaidán, eso es lo que ya estamos viendo. La unidad K2 de Ucrania ejemplifica la campaña de destrucción de camiones de suministro rusos en rutas logísticas hacia Crimea. En abril, esa unidad realizó 258 ataques. En mayo, el número aumentó a 344. Para mediados de junio, esa unidad había atacado 215 vehículos, por lo que podría superar los 400 para fin de mes. Pero aquí es donde una situación ya horrible para Rusia se pone seria. Rusia sabía que todo esto venía y no ha podido hacer nada para detenerlo. No había gran secreto sobre los planes de Ucrania para Crimea. En 2025, el país usó drones para atacar defensas aéreas y objetivos militares en la península. Ese año también surgió la capacidad de drones de ataque de alcance medio en Ucrania, ampliamente reportado.
Fyodorov destaca que la producción aumentó, afirmando que el Ministerio de Defensa de Ucrania ya ha contratado un 300% más de drones de ataque de alcance medio durante los primeros 4 meses de 2026 que en todo 2025. Si lo vio venir, ¿por qué Rusia no ha podido detener a Ucrania? La respuesta es simple: Rusia carece de defensas aéreas. Tras más de 4 años de guerra y una campaña ucraniana que ha destruido 1.437 sistemas de defensa aérea rusos, y la cifra sigue aumentando según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia solo cuenta con defensas aéreas irregulares. Eso, sumado a que la mayoría de los sistemas rusos fueron diseñados para amenazas clásicas, como misiles de crucero, es una receta para el desastre. Los drones de medio y largo alcance representan un problema para estos sistemas, que no están hechos para enfrentarlos. Además, muchos drones usan materiales como plástico y madera contrachapada, lo que agrava la situación. Los sistemas diseñados para rastrear con firmas de calor poco pueden hacer contra drones invisibles al radar. El escudo de Crimea se desmorona. Peor aún, Rusia no puede comprar defensas aéreas para reforzarlo. En un informe del 20 de junio, Euromaidan Press entrevistó a un comandante de drones apodado Charger, colaborando con el 413º Regimiento de Sistemas No Tripulados de Ucrania. Charger afirma que el principal problema de Rusia es la falta de microchips para fabricar más defensas aéreas. Debido a que es un recurso escaso, es muy caro. Incluso si le dan dinero al fabricante, la defensa aérea no aparecerá sin microchips, dijo Charger. Agregó que no hay un dispositivo donde pongas dinero y recibas un microchip para misiles antiaéreos. Consideren que Rusia también requiere microchips para los misiles con los que ataca a Ucrania. Vencer a uno priva al otro, y es Crimea la que está pagando el precio. Rusia usa otras técnicas contra drones. Los sistemas de guerra electrónica interferían señales para desviar drones, o al menos solían hacerlo. Con los drones que Ucrania está usando para aislar Crimea, ni siquiera las interferencias están funcionando. Los drones de ataque de alcance medio de Ucrania no solo hacen que la retaguardia rusa sea alcanzable. Muchos, como el Hornet, que ha destacado en la campaña de 2026 contra Crimea, también utilizan inteligencia artificial para alcanzar sus objetivos. Eso elimina las señales susceptibles a interferencias de la ecuación, dejando a Rusia dependiendo de sistemas de defensa aérea cada vez más desgastados que Ucrania ha demostrado que pueden ser superados y atacados. Esto significa que Rusia no puede defenderse de la estrategia ucraniana para Crimea. Y Putin y sus compinches ven venir todo. Ucrania no ha hecho de lo que intenta hacer un gran secreto que tome a Rusia por sorpresa. La defensa, en teoría, es simple: derribar los drones de ataque de alcance medio de Ucrania. Eso salvará Crimea ocupada para Rusia, pero Rusia no puede. Las fuerzas de Putin son como ratas atrapadas. La barra está abajo y la rata sabe qué problema debe resolver, pero no puede escapar, solo espera morir. Así está Rusia en Crimea ahora, observando, esperando y deseando un milagro que salve su anexión ilegal. Pero ese milagro no va a llegar. Todo lo que va a llegar a Crimea y las regiones circundantes son aún más drones de ataque de alcance medio. La trampa ha sido activada. La vida se le está escapando a Rusia, y tarde o temprano, las luces se van a apagar. La Crimea de Putin terminará. Podrías decir que ya lo está. Una península, símbolo del dominio ruso sobre Ucrania, ahora es más vulnerable que nunca durante la ocupación rusa. Crimea se ha vuelto una carga para Rusia, y podemos explicar más sobre cómo y por qué. Consulta nuestro análisis sobre la situación en Crimea y por qué es tan grave para Putin. Si te gustó este video, suscríbete al canal y vuelve diario para ver más de El Show Militar. Gracias como siempre por vernos.